Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, amados hermanos, que el Señor les siga guardando y les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, voy a dar lectura de los versículos del 8 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oremos. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Su mensaje es un mensaje transformador y es un mensaje necesario para cada uno de nosotros. Te rogamos que tú satisfagas nuestra necesidad individual, Señor, con tu palabra, pero que por sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Esteban es un personaje que ha logrado tener un lugar muy especial en la historia de la iglesia cristiana. Él es conocido como el primer mártir del cristianismo, y su corta vida aquí, en este paso en la tierra, pero extraordinaria, y su breve ministerio nos deja una gran lección de vida para todos aquellos cristianos de todas las épocas. No importa si tú eres un nuevo creyente o ya tienes muchos años en el cristianismo, la vida de Esteban tiene mucho que decirte a ti y a mí. Un discípulo, mis amados hermanos, es un mensajero de Dios. Y un mensajero de Dios es alguien que porta el más extraordinario mensaje. Un mensaje real. Un mensaje de autoridad, porque es un mensaje de un rey. El evangelio, hermanos, es un mensaje autoritativo. Así que el mensajero de Dios habla con autoridad. Y además no es un mensaje con el cual él está desprendido, sino es un mensaje que lo ha impactado a él primero. Así que si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres cristiano, tú eres un heraldo del Rey de Reyes. Eres un portador de un mensaje. Ahora, ¿cuáles son las credenciales de un mensajero de Dios? ¿Qué es lo que debe de ver la gente de un heraldo de Cristo? Y este pasaje de Hechos capítulo 6, del 8 al 15, hermanos, nos da tres cosas que todo verdadero discípulo, todo mensajero de Dios debe dejar ver a los demás. En primer lugar, deja ver el poder de Dios. Que los demás vean el poder de Dios en ti. Que vean que Dios está respaldando tu mensaje, que Dios está contigo. Note lo que dice el versículo 8. Leo nuevamente. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermanos, el nombre de Esteban es un nombre de origen griego, de donde viene también el nombre Estéfanos. Significa literalmente victorioso. Esteban significa victorioso. Y si tú te llamas Esteban, ahora sabes lo que significa tu nombre. Así este diácono y primer mártir del cristianismo, como ya lo hemos mencionado, es el mejor reflejo de lo que es la vida cristiana victoriosa. Tú dices, pero murió apedreado, como lo vamos a ver más adelante en el relato. ¿Qué de victorioso puede ser un mártir?
Bueno, pues justamente los mártires del cristianismo son los que van a la vanguardia de la fe cristiana. Es un honor, como ya lo hemos dicho, sufrir por Cristo, hermanos. Y vamos a ver las características de esta vida victoriosa de un hombre que no renunció a su fe, a pesar de las grandes presiones que vivió. Aparte de los 3 requisitos, hermanos, que se pidieron para los diáconos, ustedes recuerden, Esteban es mencionado en párrafos anteriores. Esteban era de ese grupo de los 7. Estos 7 encargados de administrar los apoyos económicos a las personas más pobres en la iglesia, conformado principalmente por las viudas, pero otros pobres que había en la iglesia. Estos 7, que todos, por cierto, tenían nombres griegos, pertenecían a ese sector culturalmente definido en la iglesia, que eran los helenistas, aquellos que tenían una gran influencia de la cultura griega, pero que eran judíos y que formaban parte de la iglesia cristiana porque habían creído en el Señor Jesucristo. Bueno, de este grupo era Esteban. Esteban era uno de esos 7 diáconos elegidos, y aquí vemos cómo Esteban, por lo tanto, tenía, ya lo vimos en la predicación pasada, tenía buen testimonio. Era un hombre de buen testimonio, de buena fama. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Su vida estaba gobernada por el Espíritu Santo. No era como muchos que quieren tener más del Espíritu, pero seguir viviendo ellos su propia vida. Ser lleno del Espíritu Santo no se trata de cuánto tienes del Espíritu Santo, sino cuánto tiene el Espíritu Santo de ti y de tu vida. Esteban era un hombre cuya vida era gobernada por el Espíritu Santo, pero también Esteban era un hombre lleno de sabiduría. Él conocía el principio de la sabiduría, que era el temor de Dios. Ahí comienza todo hombre sabio, temiendo a Dios, honrándolo, conociéndolo, adorándole. Que el Señor sea el gobernador de tu vida. Así se comienza con la sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, no tiene que ver con teorías, no tiene que ver con, ya lo dijimos, con inteligencia. Tiene que ver con la toma de decisiones prácticas que te lleven a una vida de bienestar. Bienestar en tus relaciones, bienestar en tu familia, bienestar sobre todo en tu vida espiritual. Esteban era un hombre lleno de sabiduría. Esteban, además de poseer estas 3 virtudes que eran comunes para este grupo de los 7, Esteban también se dice en este pasaje que estaba lleno de gracia. Versículo 8. Esteban lleno de gracia. Lleno de gracia y de poder. Ahora, esta expresión, ¿qué significa esta expresión lleno de gracia? Esta expresión aparece en otras ocasiones en la palabra de Dios. Ahora, la palabra gracia se usa en relación con la acción de un superior, ya sea humano o divino, y expresa favor. Expresa un favor no merecido. En el Antiguo Testamento es muy común. Si usted lee cualquier libro del Antiguo Testamento, encontrará frecuentemente la expresión que halle yo gracia ante el rey. Que yo, decía por ejemplo Jacob cuando estaba próximo a su encuentro con su hermano Esaú, que estaba enemistado, enojado con él porque le había robado su primogenitura, que halle yo gracia ante él. Normalmente quien dice esa expresión se coloca en un plano inferior, respecto a la otra persona. En el Evangelio de Juan se dice del Señor Jesús que nuestro Señor Jesucristo era lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Vamos a este pasaje, hermanos, en la palabra de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, esta expresión, cuando se aplica al Señor Jesucristo, hermanos, ¿a qué se refiere? Se refiere que Él es el dador de gracia a todos los hombres. Él, siendo Dios y Rey de Reyes,
nos muestra su favor que nosotros no merecemos, un favor que no merecemos al dar su vida por nosotros. Pero también encontramos esta expresión, lleno de gracia, aplicada a la madre de Jesús. Y si usted viene del contexto romanista, bueno, se acordará de algunos rezos que se acostumbran. Y esta expresión, cuando usted nota, por ejemplo, el conocido rezo que se acostumbra en la tradición romanista, conocido como Ave María, aquí la expresión llena eres de gracia, o en el latín gratia plena, está tomada de Lucas 1:28. Vamos a este pasaje, Lucas 1:28. Aquí en nuestra Reina Valera, esta expresión es traducida de la siguiente manera. Es cuando el ángel Gabriel, usted recuerda este momento, el ángel Gabriel visita a María y le anuncia que en su seno iba a ser engendrado nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Ahora esta traducción nos ayuda a entender el significado de la expresión lleno de gracia o llena de gracia, en este caso hablando de María. ¿A qué se refiere? A que María, le está diciendo el ángel Gabriel, María, tú eres receptora del favor de Dios. ¿Sí? Así como Cristo es el dador de gracia, los seres humanos somos receptores del favor de Dios. Y eso ocurría también con Esteban. María, al igual que Esteban, eran receptores del favor de Dios. Habían recibido gracia de Dios y ellos eran conscientes de esto. Una persona llena de gracia es una persona que está consciente, en primer lugar, de que no tiene ningún mérito ante Dios. En segundo lugar, una persona que está llena de gracia es una persona consciente de que todo bien del que goza es un favor inmerecido por parte de Dios. En tercer lugar, una persona llena de gracia es una persona consciente de que toda victoria, recordemos el significado del nombre Esteban, toda victoria en tu vida proviene de Dios. Pero la palabra gracia también se refiere bíblicamente, en el contexto bíblico, a los dones espirituales, los dones, las gracias que el Espíritu Santo da a los creyentes cuando somos incorporados al cuerpo de Cristo, es decir, a su iglesia. El Espíritu Santo reparte dones cuando alguien que cree en Cristo, como Él quiere soberanamente a los cristianos, y estos dones son funciones que nosotros hemos de desempeñar para la edificación de la iglesia. En este caso, Dios le dio a Esteban el don de hacer milagros cuando este don de milagros estaba vigente en la iglesia. Recordemos, hermanos, el don de hacer milagros, y regresamos a nuestro pasaje base, no perdamos de vista Hechos 6:8, dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esta expresión, grandes prodigios y señales, se refiere a que Esteban hacía milagros. No trucos de magia, no ilusionismo, ni nada por el estilo. Eran verdaderos milagros. Se rompían las leyes naturales establecidas por Dios. Nadie podía negar que lo que ahí había ocurrido era sobrenatural. Esteban recibió de parte de Dios este don para ratificar el mensaje que estaba siendo proclamado por los apóstoles. Recordemos, hermanos, las señales y milagros en la era apostólica tenían como propósito el certificar o autentificar el mensaje predicado por los apóstoles. Eran el sello de aprobación divina a la predicación apostólica. ¿Dónde vemos esto? En Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo nos fue confirmada? Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
Así que mientras los apóstoles hacían la predicación del evangelio en la era apostólica, en la era de la iglesia primitiva, Dios iba detrás respaldando esa predicación a través de milagros. Y aquí vemos a Esteban desarrollando y desplegando este poder soberano por parte de Dios en la ciudad de Jerusalén. Era necesario, hermanos, que esta generación de judíos, recordemos, los judíos eran los receptores, era el pueblo del pacto de Dios. Dios se había manifestado a Abraham y le había dado promesas específicas de que de su descendencia él haría una nación tan grande como las estrellas del cielo. Y que de su descendencia habría bendición para todos los pueblos de la tierra. Una referencia clara a la llegada del Mesías. Posteriormente, con Moisés, este pueblo se constituye en nación, se constituye en estado cuando poseen el territorio ahí en la época de Josué. Y vemos pues el cumplimiento de esa promesa. Dios se reveló y se quiso revelar al mundo a través de la conformación de un estado, de una nación llamada el pueblo de Israel. Con el paso del tiempo, esta nación pensó que ellos eran los únicos, que Dios era solamente para ellos y que el resto de personas y de pueblos que no eran judíos pensaban que ellos, los israelitas pensaban que todos ellos estaban fuera del plan redentor de Dios. Pero no era así. Dios estaba haciendo algo nuevo en este periodo de la historia del pueblo de Israel. Y era necesario que esta generación de judíos viera con sus ojos el despliegue del poder de Dios a través de milagros, para que quedara constancia de que era Dios quien estaba haciendo algo nuevo, de que la creación de la iglesia cristiana que estaba surgiendo dentro de la comunidad judía, dentro del pueblo de Israel, en la ciudad de Jerusalén, era una obra de Dios. Del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Hermanos, sin embargo, hoy, ¿cómo podemos manifestar el poder de Dios? Vemos que ahora no hay un... Yo soy un firme creyente en que Dios hoy hace milagros, pero los hace de forma soberana. No necesita tener un instrumento humano o alguien que diga poseer el don de hacer milagros y que termine haciendo trucos baratos de ilusionismo, ¿no? Pero Dios efectivamente sí hace milagros y contesta las oraciones muchas veces a través de intervenciones milagrosas cuando es su voluntad. Pero los cristianos hoy, en el siglo XXI, ¿cómo podemos manifestar este despliegue del poder de Dios? ¿Cómo la gente puede ver que Dios está respaldando nuestro mensaje y nuestra vida? ¿Cómo puede ver nuestro familiar, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo de que Dios está con nosotros? Bueno, en primer lugar, hoy manifestamos el poder de Dios viviendo una vida regenerada, una vida transformada. No nada más una vida rehabilitada, no nada más una vida más moral que antes, cuantitativamente o cualitativamente hablando, sino una vida nueva completamente. Y esa vida solamente es posible naciendo de nuevo. Ya hemos dicho muchas veces que Dios no es un ojalatero que toma un coche chocado y lo empieza a ojalatear y queda bonito. No, Dios toma ese coche chocado, lo deshace y hace uno nuevo. Tú, si eres cristiano, si tú eres nuevo creyente, hermano, hermana, déjame decirte que Dios te ha hecho de nuevo. Eres una nueva creación, una nueva criatura. Pero, hermanos, ¿por qué un portador de este mensaje? ¿Por qué
un discípulo de Cristo necesita el poder de Dios para poder predicar el mensaje? Bueno, en primer lugar, necesitamos poder, porque este mensaje es poderoso, de hecho. La carta de los Romanos dice que el Evangelio, que es el mensaje que predicamos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En segundo lugar, necesitamos poder porque esto se trata de una comunicación, un mensaje de origen divino. Para comunicar un mensaje en el plano terrenal no necesitas poder, simplemente necesitas decirlo bien y decirlo tal y como se te encomendó. Pero para comunicar el mensaje de Dios necesitas el poder del Espíritu Santo. Un mensajero de Dios debe tener una vida congruente con el mensaje y para eso también se requiere el poder de Dios. La comisión también, tú necesitas poder, porque la comisión de proclamar el Evangelio va acompañada con la posibilidad, como lo vemos en el caso de Esteban, hermanos, como lo veremos, con la posibilidad de perder la vida. Así que lo primero que nos muestra el ejemplo de Esteban, hermanos, es que un discípulo de Cristo, un mensajero de Dios, debe dejar ver el poder de Dios en su vida. Pero otra cosa que vemos en el versículo 10, hermanos, y sigo leyendo desde el 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Discípulo de Jesús, también deja ver en ti a un hombre o una mujer con convicciones inquebrantables. Deja ver el poder y la sabiduría de Dios a través de la firmeza en el mensaje que proclamas. Esta expresión que dice en el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga de los libertos. Ustedes saben, hermanos, las sinagogas eran centros de reunión y de estudio de la ley de Dios que surgieron durante la diáspora judía. En cualquier ciudad del mundo donde hubiera una comunidad judía, y todavía en la actualidad donde hay una comunidad judía, por lo general también hay una sinagoga. Y aquí hay una clara referencia a la sinagoga llamada de los libertos. Se refiere a una sinagoga donde se congregaban judíos que habían sido libertados. Alguna vez fueron esclavos y fueron libertados. Habían sido cautivos romanos, o probablemente eran hijos de ellos, y que fueron expulsados de Roma. Esto lo relata en sus escritos el historiador del siglo I, Josefo y Tácito. Y que ahora estos que habían obtenido su libertad, que eran esclavos y ahora eran libertos, residían en Jerusalén, eran judíos. Según la tradición judía, se habla de que había más de 400 sinagogas en Jerusalén a mediados del siglo I. Esta sinagoga de los libertos era, como ya lo dijimos, para judíos que habían sido esclavos y que una vez obtenida su libertad fueron a vivir en la ciudad de Jerusalén. Pero también se hace referencia a otros grupos de otras sinagogas, los de Cirene y de Alejandría. Ahora, estas dos ciudades, Cirene y Alejandría, eran ciudades importantes ubicadas en el norte del continente africano. También se menciona a los de Cilicia y de Asia. Estas provincias estaban ubicadas más al norte, en la parte occidental de lo que hoy es el país de Turquía. Por cierto, Tarso, la ciudad de Tarso, de donde era originario Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era una ciudad de Cilicia. Así que seguramente aquí, a este grupo, a esta sinagoga pertenecía este joven que se va a mencionar al final del capítulo 7. Un personaje importante en la historia del cristianismo. Sigue el relato diciendo que estos integrantes de estas sinagogas, estos judíos, se levantaron disputando con Esteban. La palabra aquí disputando es la palabra griega suseteo. Esta palabra significa buscar o examinar juntos, pero no de forma amistosa, sino, la traducción más correcta es esta: discutiendo, argumentando, de una forma acalorada, de una forma no amigable.
Cuando alguien se acerca a ti después de una exposición, de dar una conferencia, o después de haber predicado en el contexto de la iglesia, se puede uno acercar a ti con preguntas, pero algunas veces pueden ser preguntas sinceras. Muchas veces pueden ser preguntas honestas, de buena fe. Pero muchas veces uno se da cuenta cuando esas preguntas llevan una mala intención y termina eso en una discusión. Sobre todo cuando no se está de acuerdo con las ideas que se acaban de exponer. Pero note, esta gente que estaba con Esteban discutiendo, estaban oponiéndose abiertamente al mensaje que predicaba Esteban. Estaban intentando con argumentos desacreditar el mensaje de Esteban. Pero el versículo 10 dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Un mensajero de Dios debe ser alguien que despliegue sabiduría. No estoy diciendo que para predicar el evangelio necesitas ser doctor en teología. Un recién convertido puede predicar el evangelio. Puedes hablar de ese Jesús que nació en un pesebre, que vivió una vida impecable, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que ha perdonado tus pecados. Ese es el mensaje que predicamos. Pero Esteban era alguien cuyo mensaje estaba cargado de poder y de sabiduría. Era un hombre con convicciones inquebrantables. No pudieron con él. No pudieron rebatirle nada porque no solamente sus argumentos eran sabios, sino que estaban cargados de espíritu y de vigor. Nadie puede con un hombre lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría divina. El verdadero discípulo de Jesús es alguien que se aferra firmemente al mensaje con el cual obtuvo el perdón de sus pecados y la vida eterna. El verdadero discípulo de Jesús es una persona de convicciones irrenunciables, convicciones inquebrantables. Cuando tú compartes el evangelio, hermano y hermana, estás hablando con la autoridad delegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerda, Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Hacemos discípulos por la autoridad que nos ha dado el Rey. Eso se debe de reflejar en la forma en la cual comunicamos el mensaje de salvación. Si bien, hermanos, no vamos a llegar con una actitud de altivez, pero tampoco con una actitud que refleje falta de convicción. En alguna ocasión escuché al hermano Steve Lawson, un predicador de mucho impacto en la actualidad, compartir que siendo él estudiante de seminario y cuando llevaba él la materia de predicación, ustedes saben que en los seminarios, cuando llevas la materia de predicación, pues si eres alumno, los maestros te van a poner a predicar. Eso es de cajón, eso es de ley. Así que le tocó el turno a uno de sus compañeros y estaban ahí en la hora del taller de predicación y su compañero de Steve Lawson tenía que desarrollar su mensaje y su predicación y estaban pues los maestros ahí escuchándole y examinándolo. Su compañero inició su prédica y después de unos minutos el profesor le dijo: detente, párate ahí. Tú no crees lo que estás predicando. El joven, al escuchar eso de parte de los labios del profesor, se empezó a indignar y empezó a rebatirle y le dijo: no, se equivoca, maestro, sí, yo creo en esto. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué me dice que yo no creo en lo que estoy predicando? El profesor le contesta: nadie que de verdad creyera lo que tú estás predicando lo expresaría en ese tono tan lineal, sin expresar ningún tipo de emoción. Y el alumno se empezó a enojar más con el maestro y dijo:
pues sí creo en eso. Y empezó a usar sus manos, empezó a elevar el tono de su voz y empezó a usar sus manos y dijo, pues yo creo, maestro, y empezó a golpear el púlpito. Cuando el maestro vio su reacción, le dijo, ahora sí estás listo, continúa con tu mensaje. Hermanos, un verdadero mensajero de Dios es alguien que debe creer firmemente en el mensaje que predica. Y Esteban lo estaba realizando. Esteban era un hombre con convicciones y se notaba que él creía en el mensaje. Recuerdo en otra ocasión la anécdota de un pastor, una anécdota real. Un pastor estuvo viendo que en la parte de atrás del templo, en un culto de la tarde, siempre llegaba un señor y se sentaba ahí y va visitando el lugar ya por espacio de un mes. Después de un tiempo el pastor decidió acercarse a él y le dijo, ¿es usted cristiano? No, señor, no soy cristiano. ¿Le gustaría entregar su vida a Jesús? Y él, para sorpresa suya, le dijo este hombre, no deseo hacerlo. ¿Qué es lo que le motiva entonces a venir aquí? Veo que usted viene ya por un tiempo fielmente asistiendo a los cultos. Y la respuesta le sorprendió. Le dijo, es que a mí, yo vengo aquí porque me gusta mucho escuchar a un hombre que en verdad cree lo que está predicando. La gente cuando te oye predicar el evangelio, ¿realmente puede decir que crees en el mensaje? ¿Lo predicas de tal manera que queda claro que lo crees? Deja que la gente vea en ti la sabiduría y el espíritu de Dios con el cual predicas el evangelio. Pero también, por último, que vean en ti la paz de Cristo. Sigo leyendo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Aquí sí hubo violencia al momento de traer a Esteban. Esta es la palabra justamente que se usa para rapto, harpazo. Lo tomaron con violencia y lo llevaron al concilio, al Sanedrín. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Siempre habrá gente dispuesta a dar un falso testimonio. No importa, esta gente no le importó quebrantar un mandamiento de la ley de Dios, del decálogo, por unas cuantas monedas. Acusaron falsamente a Esteban. Noten ustedes la presión que pudo haber estado experimentando Esteban a este punto. La gente que no conoce a Cristo, hermanos, se sorprende de la calma y serenidad que puede mostrar una persona, un hijo de Dios, en los momentos de mayor presión. Se ha mencionado que el carácter de una persona se conoce no en los momentos de tranquilidad o de éxito, de bonanza, sino en los momentos de mayor crisis y de mayor presión. Este relato inició, noten cómo va creciendo el relato, hermanos. Primero, el versículo 8 habló de que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, un ministerio exitoso. Hasta ahí todo estaba bien. Pero después se presenta oposición. Se levantan los de la sinagoga de los libertos y los demás disputando con Esteban. Aquí ya hay oposición de un grupo de personas. Pero después, cuando no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu de Esteban, esos hombres soliviantaron, es decir, alteraron las aguas
con todo el pueblo empezaron a esparcir un rumor falso para que el nombre de Esteban y la persona de Esteban fuese mal vista por el pueblo de Jerusalén. A tal punto que lo llevaron ante el Sanedrín. Nuevamente el concilio. Nuevamente el mismo concilio que enjuició a Jesús, que enjuició a Pedro y a Juan cuando la curación del cojo y que después enjuiciaron a los 12 apóstoles y los azotaron. Ahora estaba este diácono, Esteban, nuevamente compareciendo ante este Sanedrín. Mucha presión había aquí, hermano, y vemos cómo Esteban, lo esperado es que él mostrara una actitud, un rostro de miedo, de terror, un rostro de angustia. Pero cuando los miembros del Sanedrín voltearon a verlo, dice que vieron el rostro de él como el rostro de un ángel, como el rostro de un ser que vive en la misma presencia de Dios. En una ocasión se realizó un concurso de dibujo en una escuela y el tema del concurso era el tema de la paz. Así que en eso tenía que versar la temática de los dibujos de los niños. El día del concurso llegó y había todo tipo de dibujos. Unos tenían dibujada la clásica paloma de la paz, usted sabe, con la hoja de laurel ahí en el pico. Otros habían dibujado un lago apacible con un atardecer que reflejaba paz. Pero había un dibujo que llamó la atención. Un dibujo que llamó la atención de todos los asistentes y del jurado. Era un dibujo que se había dibujado ahí un mar embravecido, cuyas olas golpeaban fuertemente a una embarcación. Las olas eran grandes y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo puede reflejar este dibujo el tema de la paz? Pero había un detalle en el dibujo. En la parte más alta del barco había un ave con una actitud serena y tranquila. El mensaje del autor de este cuadro es que la paz no es ausencia de crisis o de tormentas o de problemas, sino la actitud interior con la cual nosotros enfrentamos esas crisis y esas tribulaciones. Hermanos, ¿qué vieron en Esteban sus adversarios? Ellos se sorprendieron completamente al ver en su rostro reflejada la paz de Cristo, la serenidad. Había una turba enardecida ahí en contra de Esteban. Había ahí unos testigos falsos acusándolo con mentiras. Estaban ahí los de la sinagoga, adversarios al mensaje que predicaba Esteban. Y estaba ahí, además, el Sanedrín, que podía ordenar, y de hecho lo haría, ordenar la pena máxima en contra de él. ¿Y cuál era su actitud? Serenidad. Un rostro que reflejaba paz, que reflejaba la bendición de Dios, la misma presencia de Dios. Hermanos, ser un seguidor de Jesús es ser un mensajero de Dios. Y ser un seguidor de Jesús y ser un mensajero de Dios puede llevarnos a momentos de crisis, a momentos de fuerte oposición. Este mensaje, por lo general, es rechazado. Así que si tú les predicas a tus amigos, les compartes de Cristo, a tus familiares, a tus amigos, compartes tu fe, acostúmbrate, muchas veces vas a ser rechazado, pero otros creerán. Otros van a recibir gozoso el mensaje.
¿qué es lo que debe notar la gente en nosotros que somos seguidores de Jesús? Deja ver el poder de Dios. Deja de desplegar en ti el poder de Dios viviendo una vida de integridad, viviendo una vida de acuerdo al Evangelio. Una vida de amor y devoción a Dios, una vida de amor y devoción a tu familia, de amor al prójimo. Pero también muestra sabiduría y autoridad. Muéstrate como un hombre de convicciones irrenunciables e inquebrantables. Pero también muéstrate como alguien que ha conocido y ha experimentado la paz de Cristo. Alguien que es posible tener gozo en medio de la aflicción. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos de los apóstoles? ¿Cómo salieron de la presencia del concilio después de que fueron azotados? Salieron de la presencia del concilio gozosos, gozosos. Después de que les laceraron las espaldas, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Y aquí vemos otro ejemplo, Esteban, sereno, con la paz de Cristo en medio de la presión. Él no sabía cuál iba a ser el final. Él no sabía si iba a ser libertado o si habría de morir. Pero él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Del Dios al cual él sirvió y del cual él predicó. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por el ejemplo de este siervo, hijo tuyo, Esteban. Permítenos, Señor, que la gente vea en nosotros. ¿Qué va a ver la gente en nosotros, Señor? Que vea en nosotros el poder tuyo. Que vea en nosotros que tú estás respaldando el mensaje que predicamos. Que la gente vea en nosotros, Señor, también convicciones firmes, sabiduría, espíritu, intensidad en nuestro mensaje. Pero también, Señor, permite que la gente vea en nosotros la paz de Cristo. Que en medio de las pruebas, que en medio de las presiones, nosotros no reaccionamos con hostilidad, sino con paz, con mansedumbre. Ayúdanos a desarrollar ese carácter, que es el carácter que tú quieres ver en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.